La magnitud del trabajo realizado tal vez no sea muy grande, pero es un hecho que el mundo es un poco distinto porque esa persona ha vivido y ha trabajado. Esa es una persona dinámica. La gente dinámica, como San Pablo, como Washington, como Napoleón, etcétera, cambian las vidas y los destinos de millones y millones de personas, y todos conocen su labor. Pero hay muchos hombres y mujeres por todo el mundo cuyas obras no son bien conocidas o no se conocen en absoluto. Sin embargo, en su propia escala son dinámicas porque han cambiado su realidad al mundo, porque han cambiado toda la realidad al mundo, aunque sea ligeramente. Si usted realizaría algo, no importa cuán pequeño pueda ser, usted es dinámico y el mundo es distinto, porque usted vivió en él. Si solo finge que hace cosas o habla de ellas o vive de las apariencias o de lo que habla, usted no es dinámico. Usted está actuando. Usted es como decimos en el mar, una concha vacía, y nadie quiere ser una concha vacía. Quiere tener adentro una perla preciosa. Quien hace algo de una manera que además de nuevo es mejor, es dinámico. Quien hace crecer 2 granos de trigo donde antes crecía uno solo, es dinámico. Quien crea un negocio exitoso que sirve al público en general y además genera empleo para otros, es dinámico. Quien inventa algo útil es dinámico. Quien compone una muy buena música, escribe excelentes poesías, pinta bellos cuadros o esculpe hermosas estatuas, es dinámico. Quien cura de verdad es dinámico. Quien enseña con eficiencia y eficacia es dinámico. Cuando estas personas se marchan del mundo, es distinto a cómo lo encontraron. Por ejemplo, Washington cambió el curso de la historia, y usted puede cambiar la vida de una persona si la cura, si la educa o simplemente si la inspira con su propio ejemplo. Pero lo esencial es que en el cuadro exterior algo ha cambiado para bien. Hay gente muy tonta, gente que se siente satisfecha si la consideran dinámica. Esas personas se sienten contentas solo con fingir y las complace gastar sus energías en las apariencias, adoptan un aire de importancia y hablan con grandilocuencia, lo cual necesariamente conduce a cierta ambigüedad sobre las maravillas que hacen o han hecho en un lugar, en un momento remotos. Son dados a exagerar las pequeñeces. Todo esto, claro, en realidad no es más que un engaño sofisticado y el opuesto de ser dinámico. El verdadero secreto de una personalidad dinámica consiste en creer que Dios trabaja a través de uno mismo. Por ejemplo, que somos canales de Dios. Sea lo que sea que uno hace, ponerse primero al servicio de Dios y sea tan sincero, práctico y eficiente como se pueda. Si uno ejecuta ese método, aunque sea por un periodo breve, se sorprenderá de los notables resultados que logrará y descubrirá
que se convierte en una persona exitosa y verdaderamente dinámica. Brincar y brindar ese servicio real es estar verdaderamente vivo. Por sus frutos lo conoceréis. Así dice Mateo. Hay una pregunta que habría que hacerse. ¿Se engaña a sí mismo uno? Miren, la enseñanza de Jesucristo es un evangelio dinámico. Cambia en realidad las cosas, hace que la historia del individuo sea completamente distinta a lo que sería sin esa enseñanza, por supuesto. Esa, naturalmente, es la prueba fehaciente. Los que no entienden nuestra enseñanza dicen a veces que nos engañamos, que pretendemos estar sanos cuando estamos enfermos, que las cosas van bien cuando en realidad van mal. Realmente piensa que somos simplones, que tratamos de hipnotizarnos diciendo que lo negro es blanco. Eso, por supuesto, no es cierto, no es verdad. Cualquiera que actúe de esa manera no practica las enseñanzas de Jesucristo. Comprendemos que al alejarnos del cuadro negativo y acercarnos a la verdad positiva y al aferrarnos conscientemente a esa verdad, curamos el cuadro. Así es. Y esa es la prueba. Sí, esa es la prueba. Si el cuadro exterior cambia, usted está trabajando correctamente. No se engaña a sí mismo, ni se permite una disipación emocional. Si el cuadro exterior no cambia en un periodo razonable de tiempo, usted se engaña. Sí, usted se engaña a sí mismo, no trabaja correctamente y debe revisar su método. El cambio externo puede estar incompleto e inconcluso y puede ser todavía comparativamente pequeño, pero mientras el cuadro exterior esté cambiando, usted no se engaña, usted está obteniendo resultados favorables, no hay demostraciones invisibles. En todo momento usted exhibe su mentalidad en el mundo exterior de las apariencias, las excusas, las tergiversaciones, cualquier clase de autoengaño es inútil cuando sabemos que el cuadro exterior revela la verdad, una verdad inapelable. Agradézcale a Dios por esta verdad maravillosa, pues le da un método infalible de superar la limitación y el error humano. Por sus frutos los conoceréis, dijo Mateo. Cuando uno debe tomar una decisión o ejecutar cierta acción, usted lo que se puede hacer lo que puede llegar a hacer es hacer las cosas como mejor se sabe en ese momento. Si actúa así, habrá cumplido con su gran deber. Un examen posterior puede revelar que usted ha cometido un error, sí, pero no será su culpa, porque usted no podía hacer su tarea mejor de cómo sabía hacerlo en aquel momento. El hombre más sabio que jamás haya existido no podría haber hecho más que usted. Por esa razón es muy tonto afligirse por pasados errores.
que se cometieron de buena fe. Cualquier necio es capaz de observar el pasado. Lo difícil es prever con sabiduría, haga lo que parezca correcto en el momento, considerando todas las circunstancias, todas las que conoce, y luego no se lamentará, porque ha tomado la verdadera y justa decisión. Los estudiantes de metafísica, por supuesto, siempre oran por una guía antes de tomar una decisión crucial. Usted afirme que Cristo lo guía y créalo realmente, siéntalo, y el resultado final será favorable. Aunque las cosas parezcan andar mal por un tiempo, siempre y cuando usted crea de veras en lo que afirma. Una sonrisa es una inversión. Muchas personas perciben intuitivamente que en la vida las cosas más sencillas son las más importantes, o si lo prefiere, que las cosas más importantes en la vida resulta que son las más simples. Ese es un descubrimiento muy profundo. ¿Qué es más importante para nosotros? Por ejemplo, que respirar. Sin embargo, rara vez nos detenemos a pensar en eso. El aire fresco no cuesta ni un centavo, pero si nos falta, morimos en unos minutos. Otra cosa sencilla, pero de gran importancia, es una sonrisa. Una sonrisa no cuesta dinero, ni tiempo, ni esfuerzo, pero literalmente es cierto que puede ser de importancia capital en la vida. Una sonrisa ejerce un efecto sobre todo el cuerpo, desde la piel hasta el esqueleto, abarcando todos los vasos sanguíneos, los nervios y los músculos. Afecta el funcionamiento de cada órgano. Ejerce una influencia sobre toda glándula. Repito, y esto es literalmente cierto, no se puede sonreír sin que todo el organismo se afecte favorablemente. Es más, una sonrisa relaja a menudo una gran cantidad de músculos, y cuando sonreír se convierte en un hábito, se puede ver fácilmente cómo se incrementa el efecto. Las sonrisas del año pasado le rinden hoy buenos dividendos. El efecto de una sonrisa en otras personas no es menos notable. Desarma las sospechas, esfuma el miedo y la ira y saca a la luz las mejores cualidades de la otra persona, cualidades que inmediatamente influyen en usted. Una sonrisa es, al contacto personal, lo que el aceite a la maquinaria, y ningún ingeniero inteligente descuida la lubricación de una maquinaria. Grandes leyes mentales. Primero, la ley de la sustitución. Hay grandes leyes que gobiernan todo pensamiento del mismo modo que hay leyes fundamentales en la química, la física y la mecánica. Por ejemplo, sabemos que el control del pensamiento es la clave del destino, y para aprender a controlar el pensamiento tenemos que conocer y comprender esas leyes, de la misma manera que el químico debe comprender las leyes de la química y el electricista debe conocer las leyes de la electricidad. Una de las grandes leyes mentales es la ley de la sustitución. Esa ley significa que la única manera de librarse de cierto pensamiento es sustituirlo por otro. No se puede descartar directamente un pensamiento, eso solo se puede hacer sustituyéndolo por otro.
En el plano físico no ocurre así. Se puede dejar caer un libro o una piedra abriendo sencillamente la mano y soltando el objeto, pero no en el pensamiento negativo. La única forma de conseguirlo consiste en pensar en algo positivo y constructivo. Es como si, digamos, para dejar caer un lápiz fuera necesario poner una pluma, un libro o una piedra en su mano cuando el lápiz caiga. Si yo le digo, no piense en la Estatua de la Libertad, usted por supuesto piensa inmediatamente en ella. Si usted dice, no voy a pensar en la Estatua de la Libertad, está pensando en ella. Pero tras pensar en la estatua, si usted se interesa por otra cosa, digamos, encendiendo la radio, se olvida de la Estatua de la Libertad, ese es el caso de una sustitución. Cuando lo invaden pensamientos negativos, no los combata, sino que piense en algo positivo. Piense preferiblemente en Dios, pero si en ese momento eso le resulta difícil, piense en alguna idea positiva o constructiva, y entonces el pensamiento negativo se disipa. A veces sucede que pensamientos negativos parecen asediarlo con tanta fuerza que no puede superarlos. Es lo que se llama un acceso de depresión o de preocupación o tal vez hasta un arranque de cólera. En ese caso lo mejor es buscar a alguien o leer un libro interesante, una buena novela, una biografía o una crónica de viajes o algo así. Si se intenta combatir la marea negativa, el único resultado que obtendrá probablemente sea el de incrementarla. Preste atención a algo muy distinto, negándose resueltamente a pensar en la dificultad o recrearla, y más tarde, después de que se haya alejado completamente del problema, puede regresar con confianza y afrontarla mediante un tratamiento espiritual. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Mateo 5:39. La segunda ley es la ley de la relajación. Otra de las grandes leyes mentales es la ley de la relajación. Mientras más esfuerzo en todo trabajo mental se haga, el esfuerzo se derrota a sí mismo. Menos resultados obtendrá. Esto, claro, es el opuesto de lo que encontramos en el plano físico. Pero no nos sorprenderá porque sabemos que en muchos casos las leyes de la mente son el reverso de las leyes de la materia. En el plano físico, generalmente, mientras más esfuerzo se realiza, mayor es el resultado. Mientras mayor sea la fuerza que se aplica a un taladro, con mayor rapidez atravesará una plancha. Mientras mayor sea la fuerza con que se martilla un clavo, con mayor rapidez penetrará en la pared. Mientras mayor sea la fuerza con que se cava, más rápido se abrirá una zanja. Sin embargo, exactamente lo opuesto ocurre con el pensamiento. Cualquier intento de presión mental está condenado de antemano al fracaso, porque en el momento en que comienza la tensión, la mente deja de funcionar con creatividad y se limita a trabajar según el viejo molde habitual. Cuando uno trata de forzar las cosas mentalmente, cuando uno trata de apresurarse mentalmente, sencillamente detiene su poder creador. Para que la mente vuelva a ser creativa, hay que suprimir su tensión mediante un relajamiento consciente. En todo trabajo mental, sea relajado, apacible y no se apresure, pues el esfuerzo se derrota a sí mismo. La quietud y la confianza serán vuestra fuerza. Isaías 30:15. La tercera ley es la ley de la actividad subconsciente. No bien el subconsciente acepta cualquier idea,
de inmediato trata de llevarla a cabo. Utiliza todos sus recursos, los cuales son mucho mayores de lo que se suele suponer. Utiliza todo ápice de conocimiento que uno haya acumulado, la mayor parte del cual se ha olvidado por completo para conseguir su propósito. Moviliza los numerosos poderes mentales que uno posee, la mayoría de los cuales uno nunca emplea conscientemente. Aprovecha la energía ilimitada de la mente. Alinea todas las leyes de la naturaleza a medida que operan, tanto dentro como fuera de usted, para obtener lo que se persigue. A veces consigue inmediatamente su objetivo. A veces le toma un poco más de tiempo. Otras veces mucho tiempo, dependiendo de las dificultades que hay que superar. Pero si el objetivo no es completamente imposible, el subconsciente lo logrará una vez que acepte la idea. La ley se cumple tanto con las ideas buenas como con las ideas malas. Esta ley, cuando se utiliza negativamente, provoca enfermedades, problemas y fracasos. Cuando se utiliza positivamente, genera salud, libertad y éxito. La Biblia no dice que la armonía es inevitable, no importa lo que hagamos. Eso es una simpleza. Enseña que la armonía es inevitable cuando nuestros pensamientos son positivos, constructivos y generosos. De esto se desprende que lo único que hay que hacer es conseguir que el subconsciente acepte la idea que queremos reproducir, y las leyes de la naturaleza harán el resto. Producirán un cuerpo sano, circunstancias armoniosas, una carrera exitosa. Nosotros damos las órdenes, el subconsciente hace el trabajo. La cuarta es la ley de la práctica. La práctica conduce a la perfección. Ese familiar proverbio encierra una de las grandes leyes de la naturaleza humana, la cual, como es una ley, nunca bajo ninguna circunstancia se viola. Para ser hábil en cualquier campo es preciso practicar. Sencillamente no hay logro sin práctica, y mientras más se practique, siempre que se haga inteligentemente, mayor será la pericia y más pronto se obtendrá. Eso se cumple en el estudio de la música de un idioma, cuando se aprende a nadar, a patinar, a esquiar o a volar. Se cumple en todo aspecto imaginable de la actividad humana. La práctica es el precio de la pericia. En la vida comercial y en cualquier clase de administración o dirección, la experiencia es la forma que adquiere la práctica una vez más. Es la práctica la que conduce a la perfección. De ahí que, si otros aspectos son iguales, se suele elegir una persona mayor para un puesto de responsabilidad y no a una persona más joven. En la metafísica, los efectos de esta ley son particularmente impresionantes. El control del pensamiento es por completo cuestión de práctica inteligente. Y la verdadera religión puede muy bien resumirse como la práctica de la presencia de Dios. Pero observen que he dicho una práctica inteligente. Forzar algo con violencia no es práctica inteligente, al igual que no lo es la lentitud monótona. La práctica es el secreto del logro. Podemos parodiar a Danton y decir: practica y practica y practica más. Poned la palabra en práctica y no os contentéis solo con oírla. Santiago 1:22. Los dos factores. Es el número 5. Todo pensamiento está compuesto por dos factores, el conocimiento y el sentimiento. Un pensamiento está integrado por una porción del conocimiento con una carga de sentimiento, y es solo el sentimiento el que da poder
al pensamiento. Por importante o magnífico que sea el contenido del conocimiento, si no está vinculado al sentimiento no pasará nada. Por otra parte, por poco importante o insignificante que sea el contenido del conocimiento, si hay una gran carga de sentimiento, algo pasará. En la naturaleza el pájaro simboliza esta ley natural. Un pájaro tiene dos alas, ni más ni menos, y las dos deben funcionar para que se pueda volar. No importa que el contenido de conocimiento sea correcto o incorrecto, mientras uno crea que es correcto. Recuerde que lo que importa es lo que creemos de verdad. Un informe sobre algo puede ser muy inexacto, pero si usted lo cree, tiene el mismo efecto sobre usted que si fuera cierto. Y ese efecto, una vez más, dependerá de la cantidad de sentimiento que contenga. Cuando comprendemos esta ley, advertimos la importancia de aceptar solo la verdad concerniente a la vida en toda fase de nuestra experiencia. No hay duda de que por eso Jesucristo dijo: conoced la verdad y ella os hará libres. Ahora comprendemos por qué los sentimientos negativos, el miedo, la crítica, etc., son tan destructivos y por qué una sensación de paz y de buena voluntad constituye un enorme poder de curación. Les damos las gracias y continuamos mañana, miércoles, aproximadamente a eso de las 10 de la noche. Muchas gracias por estar ahí. Nos encontramos entonces mañana por esta misma radio, Saint Germain Radio. Gracias.